Vamos ahora con hemorragia digestiva alta, ¿correcto? Muy bien. Cuando hablamos de una hemorragia digestiva alta, estamos hablando de un sangrado que está por encima, que está proximal al ángulo de Treis. Ese es nuestro reparo anatómico, por encima del ligamento suspensorio del duodeno. Es importante acá recordar la etiología, porque es lo que frecuentemente preguntan. Entonces, cuando vemos las causas de sangrado digestivo alto, la causa más frecuente es úlcera péptica, duodenal a la cabeza, ¿no? Más frecuente que la gástrica. Entonces, la úlcera péptica es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta. 50, 60%. Ya está. Cuando te hablen de sangrado digestivo en pacientes con cirrosis, pacientes que tienen hipertensión portal, la causa es varices gastroesofágicas. Acuérdate, cirrosis, hipertensión portal y está presentando sangrado digestivo, varices gastroesofágicas. Porque la cirrosis, al alterar la anatomía del hígado, al fibrosarse, genera hipertensión portal. La hipertensión portal se define como un gradiente Porto-Cava más de 10 milímetros de mercurio. Pero cuando este gradiente Porto-Cava sigue aumentando y es más de 12 milímetros de mercurio, ya empieza a producirse estas varices que pueden llegar a romperse, ¿correcto? Ya se rompen cuando la gradiente Porto-Cava es más de 12 milímetros de mercurio. Y el sangrado varicoso es un sangrado severo, doctores. Entonces, ¿cómo te lo van a preguntar? En paciente con cirrosis, en paciente con hipertensión portal, y es el sangrado digestivo que más mortalidad genera. ¿De qué se muere un paciente con cirrosis? De hemorragia varicosa. La mortalidad de la hemorragia varicosa es del 30%, del 20 al 30%. Entonces es alta la mortalidad. Entonces cuando te pregunten, causa más frecuente de sangrado digestivo alto, úlcera péptica. Pero miren cómo te cambian, ¿ah? Causa de sangrado digestivo alto que genera más mortalidad. Ah, más mortalidad, más muerte, hemorragia varicosa. Porque es un sangrado masivo, severo, etc. Muy bien. Otro es este síndrome, cuando se produce la laceración de la unión gastroesofágica. Miren dónde está, gastroesofágica. El síndrome de Mallory-Weiss, que se produce en ese paciente que vomita, ¿no? Tiene vómitos severos. Entonces ese paciente alcohólico, esa paciente gestante, ¿no? Con hiperemesis gravídica, que puede tener vómitos severos, abruptos, produce laceración de la unión gastroesofágica y sangrado digestivo, que felizmente se autolimita este sangrado. Tiene buen pronóstico, porque es una laceración. Se llama síndrome de Mallory-Weiss. Entonces ahí el dato es cuando te digan vómitos severos, vómitos abruptos, a Mallory-Weiss. Etiología maligna, cáncer, pues, ¿no? Un cáncer gástrico que sangra, ¿ya? Malformaciones vasculares ya más raras, ¿no? La famosa lesión de Dieulafoux. ¿Qué es la lesión de Dieulafoux? Es una malformación de la arteria gástrica izquierda que puede sangrar. Miren dónde se ubica. Curvatura menor, parte alta. Entonces en la curvatura menor, parte alta, está la arteria gástrica izquierda, que puede tener una malformación y se llama lesión de Dieulafoux. Entonces las malformaciones más frecuentes que producen sangrado digestivo alto están en el estómago. Ahí está la lesión de Dieulafoux. O los AINES que pueden producir lesión aguda de mucosa gástrica, ¿no? Son gastrolesivos. Entonces ahí están las causas. Ya cada uno tiene su particularidad. Tienes que acordarte. Muy bien. El diagnóstico, ¿cómo sospechamos que es hemorragia digestiva alta? Porque hay hematemesis, ¿no? Esos vómitos acompañados de sangrado, ¿no? Rojo rutilante cuando es activo o porráceo cuando es inactivo el sangrado, ¿no? O la melena, esas heces negruzcas, pegajosas, de mal olor, también nos traduce en sangrado digestivo alto. Para que se produzca melena, porque acá hay oxidación de la hemoglobina y por eso toma ese aspecto las heces, recuerden que el sangrado debe ser persistente, más de 14 horas.
con un volumen mayor de 60, 80 mililitros. Entonces ahí se produce la melena. Entonces cuando te dicen paciente con hematemesis, melena, ya estás sospechando de un sangrado alto, por encima del ángulo de Trace. A veces esta variable también nos ayuda a diferenciar si el sangrado es alto o bajo. Cuando el gradiente urea sobre creatinina está elevado, más de 100 sobre 1, o si utilizas el boom ureico, como les gusta a los americanos, más de 31, también cuando ese cociente urea-creatinina se eleva, nos indica sangrado digestivo alto. Muy bien. Definitivamente es importante evaluar el pronóstico de la hemorragia digestiva alta. Entonces tenemos un score que lo podemos evaluar al ingreso del paciente, al ingreso. Y él es el score de Glasgow-Blackford. El score de Glasgow-Blackford evalúa ciertos parámetros: urea, hemoglobina, presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, presencia de melena, presencia de síncope en el paciente, comorbilidades como enfermedad hepática o insuficiencia cardíaca. Le damos un puntaje de acuerdo a las alteraciones o la presencia o ausencia. Entonces ahí hay que acordarnos el puntaje. Si es de 0 a 1 punto, es buen pronóstico, o sea, el paciente de bajo riesgo. Si es mayor o igual a 2 puntos, mal pronóstico, paciente de alto riesgo. Entonces, como este es un score que se evalúa al ingreso del paciente, si nos sale de 0 a 1, como es de buen pronóstico, lo mandamos por consultorio externo. No necesitamos hospitalizar o no necesitamos hacerle una endoscopía rápidamente. En cambio, si sale mayor o igual a 2, este paciente sí necesita ser evaluado por un gastroenterólogo y hacerle endoscopía en las primeras 24 horas. Esa es la conducta. ¿Estamos? Por eso nos evalúa la severidad al ingreso, ¿no? ¿Y quién va a necesitar evaluación endoscópica? Una vez hecho la endoscopía, pero cuando el paciente esté estable, ojo con ello, la endoscopía se hace cuando ya el paciente esté estable hemodinámicamente, hacemos el score de Forres. El score de Forres, doctores, ¿no?, es un score endoscópico. Entonces tenemos el 1, Forres 1, que es el sangrado activo, y acá tenemos el 1A, que acuérdense es el sangrado a chorro, en jet, o el 1B, que es el sangrado en capa, en sábana, acuérdate. El 2, que es el sangrado reciente, donde tenemos el 2A, que es el vaso visible, no sangrante, 2A. O el 2B, que te lo han preguntado por ahí, coágulo adherido, 2B. Y el 2C, que es la úlcera de base negra, hematina, úlcera de base negra, hematina, 2C. Y el 3, que es el sangrado inactivo, que es la úlcera de base limpia, fibrina. Te dicen fibrina, es inactivo, pues, ya está cicatrizado. 3, Forres 3. Entonces, esa es la clasificación de Forres. Nos evalúa el pronóstico, el riesgo de resangrado, la mortalidad. Entonces hay que dividirlo. El 1A, 1B y 2A, ojo, hasta ahí, el paciente tiene mal pronóstico, doctores. Del 2A para arriba, mal pronóstico, porque el riesgo de resangrado y mortalidad es alto. Luego tenemos el 2B. El 2B es un riesgo intermedio, coágulo adherido. En cambio, el 2C y el 3 tienen buen pronóstico, el 2C y el 3. Así te debes familiarizar. Aparte de saber qué significa cada uno, es ver también lo que te traduce, ¿ya? Entonces, del 2A para arriba, alto riesgo, 2B intermedio, y el 2C y el 3, buen pronóstico, porque tienen baja mortalidad, bajo riesgo de resangrado. Y el score posendoscópico es el score de Rocal.
es posendoscópico, que evalúa 5 variables, 3 clínicas y 2 endoscópicas. ¿Cuáles son las clínicas? La edad, a mayor edad, mal pronóstico, ¿no? No es lo mismo una hemorragia alta en joven y un abuelito, pues. ¿Cómo ingresó? ¿Chocado o no? Entonces, si ingresó en shock, taquicárdico, hipotenso, mal pronóstico. ¿Qué comorbilidades tiene, no? Entonces, si no tiene comorbilidad, buen pronóstico. Pero si tiene falla hepática, si tiene cáncer, mal pronóstico. Y las 2 endoscópicas son la etiología del sangrado. Entonces, no es lo mismo un sangrado por varices que un Mallory Weiss. El Mallory Weiss tiene buen pronóstico, se autolimita. La hemorragia varicosa no puede matar al paciente. Entonces, la etiología del sangrado y los estigmas de sangrado reciente, que es lo que acabamos de ver. No es lo mismo un 2A, que es vaso visible, que un 2B, que es coágulo adherido, o un 2C, que es hematina. Miren que el pronóstico es diferente en los estigmas de sangrado reciente. Entonces, esas son las 5 variables que evalúa Rocal, posendoscopía, y también te da un puntaje de acuerdo a lo que encuentres. Y si el puntaje es de 0 a 2, es buen pronóstico. Y si sale mayor o igual a 3, mal pronóstico. Entonces, cuando sale de 0 a 2 a este paciente, lo más probable es que hay que darle alta precoz. En cambio, el paciente que sale un score de Rocal mayor o igual a 3, este paciente va a requerir mayor estancia hospitalaria. Hay que mantenerlo hospitalizado porque es de alto riesgo. Esa es la conducta. Entonces tenemos al ingreso, el endoscópico y el posendoscópico. Muy bien. Y el tratamiento. Y acá les enmarco y les hago recordar siempre. En cualquier hemorragia, una hematemesis, una hemoptisis, una hematuria, cualquier sangrado, doctores, el tratamiento inicial, no se equivoquen cuando les preguntan, ¿no? Les ponen como caso clínico la hemorragia y les preguntan cuál es el tratamiento inicial. No se emocionen, no vayan al tratamiento específico. No se dejen llevar por la emoción. Analicen bien, razonen. En cualquier hemorragia, lo primero que tienes que ver es cómo está el estado hemodinámico del paciente. Y para eso tienes que fijarte en lo que viene a ser la frecuencia cardíaca y la presión arterial, porque eso te va a decir el estado hemodinámico del paciente. Entonces, decimos que el sangrado es leve cuando tu frecuencia cardíaca está normal, cuando tu presión arterial está normal. Entonces, ahí decimos que se ha perdido más o menos del 10% de la volemia del paciente. Por eso no hay alteración. Se dice que es moderada el sangrado cuando ya se pierde entre el 10 al 20%. Entonces acá ya tu frecuencia cardíaca llega a 100. Tu presión arterial sistólica todavía es más de 100 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y por ahí si te preguntas, ¿cómo diferencio el leve del moderado? ¿No? Hay una prueba que se hace, que es el TESTIL, así se llama, o prueba basculante. El TESTIL o prueba basculante, al paciente evaluamos su frecuencia y su presión en decúbito y cuando se sienta. Entonces, y vemos cómo varía su frecuencia y su presión. Si el paciente de lo que está en decúbito lo sentamos y su frecuencia aumenta y su presión disminuye, se dice que el TESTIL es positivo. Eso pasa en el sangrado moderado. En cambio, en el leve no hay esa diferencia. Entonces, al sentarlo el paciente, la presión baja, la frecuencia aumenta, TESTIL positivo. Entonces, sangrado moderado. ¿Ya? En el sangrado severo, ya el sangrado es del 20 al 35%.
Acá ya vamos a encontrar taquicardia, más de 100. Hipotensión, menos de 100 milímetros de mercurio. O sea, acá el paciente ya se choca. Recuerden que el shock hipovolémico aparece cuando se pierde más del 30% de la volemia. Ahí está en el rango, entre 20 y 35%. Y ya es muy severo, muy grave, cuando se pierde más del 35%. Donde la presión es la frecuencia es más de 120, la presión arterial sistólica menos de 60 milímetros de mercurio. O sea, más acentuado, ¿no? Entonces, esa clasificación, acuérdense, el testil, la frecuencia cardíaca, la presión, porque eso nos va a determinar cómo está la hemodinamia del paciente. Entonces, imagínense pues que el paciente está chocado, ya tiene alteración hemodinámica, ¿no? Está hipotenso, está taquicárdico. Entonces, si el paciente está chocado, está inestable hemodinámicamente, lo primero que se debe hacer es reponer la volemia. Y para reponer la volemia, ese es el tratamiento inicial cuando el paciente está inestable, cuando está chocado, es colocar 2 buenas vías periféricas y pasarle rápidamente cristaloide. Cloruro de sodio al 0.9%, 10 a 20 mililitros por kilo de peso, o 1 o 2 litros a chorro. Entonces, ese es el tratamiento inicial. Entonces, no caigas en la trampa. Mucho cuidado con esas preguntas con veneno. Entonces, paciente con hemorragia, mira cómo está su frecuencia, mira cómo está su presión, inestable. Y te preguntan tratamiento inicial. No es omeprazol, no es octiótride, no es endoscopía, doctores. Primero es reponer la volemia. Mucho cuidado, te estoy avisando. Fijarte también en la hemoglobina, porque si la hemoglobina es menos de 7, hay que transfundir paquete globular. No basta con cristaloide. En pacientes de alto riesgo se transfunde cuando la hemoglobina es menos de 9. ¿Quiénes son de alto riesgo? Paciente con cardiopatía isquémica, paciente con accidente cerebrovascular, paciente que va a tener una cirugía mayor. En esos pacientes se transfunden cuando la hemoglobina es menos de 9. Ojo, aumenta el punto de corte. A cualquier paciente transfundimos cuando la hemoglobina es menos de 7. Pero cuando es de alto riesgo, menos de 9, que ya lo mencionamos. ¿A quién transfundimos plaquetas? Cuando las plaquetas son menos de 50.000 o está tomando aspirina el paciente. Hay que transfundir plaquetas. Y si se altera el perfil de coagulación, tu TPE, tu TPTA, hay que pasar plasma fresco congelado cuando se altera el perfil de coagulación. Entonces, como se darán cuenta, doctores, si un paciente está en shock, inestable, lo primero es la resucitación hemodinámica. Eso es lo primero, ¿ya? Una vez estable, hay que hacerle endoscopía en las primeras 24 horas. Se dice entre las 6 y las 24 horas, es lo recomendable para hacer la endoscopía, ¿no? Entonces, al hacer la endoscopía ya tú vas a ver la causa de la hemorragia. Entonces, ahí vas a poder ver si es hemorragia por úlcera o hemorragia por varices gastroesofágicos, que son los 2 grandes grupos. Entonces, la hemorragia por úlcera, tú le evalúas su pronóstico según Forres. 2A para arriba, alto riesgo, 2B, coágulo adherido, riesgo intermedio, y el 2C y el 3, de bajo riesgo. Entonces, doctores, del 2A para arriba, como es de alto riesgo, tienes que ser más agresivo. Entonces, les vas a administrar inhibidores de bomba por vía endovenosa. ¿Y cuál es el más conocido? Omeprazol. Muy bien. Omeprazol 80 miligramos en bolo endovenoso, más infusión continua, 8 miligramos por hora. Entonces le doy omeprazol por vía endovenosa en bolo y luego en infusión continua. Más tratamiento endoscópico, no termina ahí. Más tratamiento endoscópico mediante, ya sea inyectoterapia, se inyecta epinefrina, o termoterapia, termocoagulación, o mecanoterapia, CLIPS. Entonces, a tu omeprazol endovenoso le agregas tu terapia endoscópica hemostática, donde tienes que combinar 2 técnicas, inyectoterapia más termoterapia o inyectoterapia más mecanoterapia. Entonces, eres agresivo, ¿no? Porque le estás dando omeprazol endovenoso, tratamiento endoscópico,
y monitorizarlo en unidad de cuidados intensivos al menos 24 horas. Ya está. Ahí es el tratamiento de tu paciente Forrest 2A para arriba, que es de alto riesgo. El 2B, acuérdate, es el coágulo adherido. ¿Qué se hace? Retiras el coágulo. Se retira el coágulo y vemos. Si sangra, lo tratas como si fuera el de alto riesgo. Omeprazol endovenoso, terapia endoscópica. Si retiras el coágulo y no sangra, lo vas a tratar como de bajo riesgo. ¿Y cómo tratas al 2C y al 3? Nada, doctores. No se administra ni omeprazol endovenoso ni tratamiento. Lo dejas. Porque tiene bajo riesgo de resangrado, bajo riesgo de mortalidad. No se administra nada por vía endovenosa ni tratamiento. ¿Estamos? Miren, entonces ahí somos más pasivos, ¿no? Pues son de bajo riesgo. Muy bien. Y evaluamos el alta precoz, ¿no? Muy bien. Entonces ese es el tratamiento específico en el caso de la hemorragia por úlcera, ¿no? Acuérdense, miren, ¿a quién damos omeprazol endovenoso? ¿A quién no? ¿A quién damos tratamiento endoscópico? ¿A quién no? Entonces es importante diferenciar. Ese es el manejo específico. Prevención, hay que erradicar al Helicobacter pylori, porque es la causa más frecuente de úlcera péptica, con la triple terapia, OCA. Uso de AINES, si el paciente va a usar AINES corticoides de forma prolongada, hay que darlo junto con un protector, inhibidor de bomba. Y luego tenemos la hemorragia varicosa, ¿correcto? La hemorragia varicosa, o sea, por varices gastroesofágicas, tiene otro manejo específico. Entonces, nuevamente, lo primero es la resucitación hemodinámica. Luego ya viene, ¿no es cierto?, la endoscopía y vemos, pues, si el sangrado es por varices o la sospecha es hemorragia varicosa, ¿no?, porque el paciente tiene cirrosis, tiene hipertensión portal. Entonces, el manejo específico inicial de la hemorragia varicosa es con este fármaco, octiotride. Si en la úlcera era omeprazol, acá es octiotride, análogo de somatostatina. También se usa terlipresina, por ahí en teoría. Terlipresina es un análogo de vasopresina, pero el que se suele utilizar en nuestro medio es octiotride, ¿ya? Análogo de somatostatina. ¿Qué hace la somatostatina? Baja el flujo de la vena porta, entonces va a bajar el sangrado. Entonces, por eso se emplea en el tratamiento. Más, ojo, profilaxis antibiótica. Muchos se olvidan acá del antibiótico, porque el antibiótico, cuando el paciente con cirrosis sangra, previene la infección, previene la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué antibióticos damos? Quinolonas, ciprofloxacino, endovenoso. Entonces, muy importante ahí la profilaxis antibiótica para evitar la infección, ¿ya? Porque si no, los pacientes no se mueren del sangrado, pero se mueren de la infección. Muy bien. Y luego el tratamiento específico más importante. El tratamiento específico más importante en hemorragia varicosa, que es un sangrado severo, masivo, con una mortalidad del 20%, es la ligadura endoscópica. Esa es la técnica de elección. Ligadura con bandas elásticas. Esa es la técnica, ese es el manejo más importante, ¿ya? Muy bien. A veces, ¿qué puede pasar? Que no tenemos endoscopista, no hay endoscopía. O se ha hecho la ligadura y el paciente no responde, sigue con el sangrado, es refractario. Entonces, sea cualquiera de los dos casos, no hay endoscopía o le has hecho ligadura, pero sigue sangrando, ahí ¿quién te salva? Tu sondita. La sonda que comprime las varices. Y acá tenemos varios tipos de sonda dependiendo del tipo de varices. Por ejemplo, el más conocido es este, de Sengstacken Blackmore, que tiene dos balones. Uno para el estómago, que están viendo ahí de forma redonda, y otro para el esófago. ¿Correcto? Entonces es la sonda de Sengstacken Blackmore, ¿ya? Muy bien. Esta sondita entonces comprime las varices gastroesofágicas, la que más se utiliza.
Pero también tienes la de Minnesota, igual, para gastroesofágica. La diferencia es que acá tiene 3 vías y la de Minnesota 4 vías. Pero mira esta sonda de Linton. Solo tiene un balón, porque es para las varices gástricas, solo cuando hay varices gástricas. Entonces, ¿quién genera varices gastroesofágicas para usar la sonda de Sengstaken, Blackmore y Minnesota? El paciente típico con cirrosis produce varices gastroesofágicas. En cambio, el paciente que tiene varices solo en el estómago, gástricas, es producida por trombosis de la vena esplénica. Ese es el dato. Trombosis de la vena esplénica da varices solo en el estómago. Y ahí se utiliza la sonda de Linton. ¿Ya? Sonda de Linton. Muy bien. Entonces, esto te ayuda a la sonda, ¿no? Cuando no hay endoscopía o cuando fracasa la ligadura endoscópica. Ahí está. Y en caso refractario, esta sonda solo se deja 24 horas. No se deja permanente. Entonces, pasado 24 horas, TIPS o cirugía, que es el tratamiento ya definitivo, ¿no? TIPS, terapia endovascular, o las cirugías, pues, ¿no? De derivaciones portocava, mesocava, o las específicas que son espleno renal distal, o técnica de Warren, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa es la conducta, miren, de la hemorragia varicosa en el manejo específico. Prevención, lógicamente, fármacos para prevenir hemorragia varicosa, beta bloqueadores no selectivos, propranolol, labetalol, etc. Terapia endoscópica, ya cuando las varices son grandes, más de 5 milímetros, ya mejor es ligarlas antes que salgan, antes que sangren. Entonces, terapia endoscópica, ¿no? Entonces, prevención ahí. Entonces, miren ahí que los beta bloqueadores son para prevención y octeotride es para tratamiento. ¿Ya, doctores? Muy bien.